¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente en estas Las Realidades y Opiniones de México Prioridad y Foro 21. En este viernes, fin de semana, bendito sea Dios, aunque seas ateo, mi querido Gerardo. No, el ateo, usted no es ateo, usted es agnóstico. Ni sabes lo que quiere Pero decir suena agnóstico. bonito, suena chipocludo, suena así rimbombante. Eso sí, eso sí. Mira, llega partiendo plaza, don Roberto Quintana Roo Prieto, pues ya tendrá que aguantarse el siguiente bloque, porque pues ni modo que qué. En fin, pues ya está usted viendo a quien debía haber arrancado el programa, pero te viene bien ahorita tomarte un descansito, un café, mi querido Robert, ¿sí? Y mientras también escuchas, para que no sientas que eres la octava maravilla del mundo, escuchas a don Gerardo Reyes Guzmán, que si de temas de pobreza y de migración alguien sabe, es él. Pero bueno, mi querido Gerardo, nuevamente bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias. Y pues antes de empezar, por supuesto, compartirle que también pues estará Roberto Quintana Roo y estará el divo de divos, certeza política, don Jorge Torres Ríos, el divo. ¿Quién es el jefe de jefes de los divos? Tenemos que hacer nuevamente una evaluación para ubicar a cada quien en su... No, pero está un clúster muy claro de los divos. Sí, correcto. Está un clúster muy claro de los fifís. Sí. Está un clúster de los hombres naturales, los Sí, humanos reales, sí, no sí. sin ninguna categoría. Y de los que usted encabeza, que son los barrios. Y está, me Sí. faltó, que me ganó, está el barrio. Eso. Con mucho orgullo lo decimos, somos barrio. Usted es barrio, pero como si oculta usted siempre, trata de ocultar esa etapa de su vida. No, señor. De que usted es barrio, nació en No, el señor. barrio, No, creció no, en el no, barrio. no, está usted equivocado. Y ahora, ya quién será. Le faltó el barrio, porque usted es barrio. Está usted equivocado. Y un día se lo voy a platicar también, porque eso no se lo he platicado. Esa etapa. No, yo, gracias a Dios, y no es que tenga nada de malo ser barrio, No. pero mis padres tuvieron las posibilidades para emigrar de barrio a otra condición. En ese aspiracionismo que tu señor presidente tanto critica, pues mis padres... Su presidente. Ay, Dios mío. Gerardo, ¿cómo estás, mano? Muy bien. Oye, ¿convulsionado México o no? ¿O es una opinión mía personal catastrofista? Te pregunto. Mía personal. Sí, pues sí, porque hay gente que no ve... Vaya pleonasmo del fifí. Don Roberto, diga usted algo. No, está usted calladito ahorita, ¿verdad? No le hagas caso. de Santa. ya falta poco, ya falta poco. 17. Pues yo comenzaría con preguntar en qué área, en qué aspecto, En todas. qué periodo. No, bueno, hay tantas áreas. Yo En recuerdo- el área política, en el área social, en el área económica, en términos de la violencia brutal, en términos del incremento en las personas migrantes, a pesar de todo, o sea, en todos Ok. los indicadores. Vamos a abordar política, económica, social e internacional. ¿Te Y parece? seguridad. Venga. Seguridad, claro. Tienes media hora. Bueno, empecemos por la política. Considero que hay un avance en México en materia de democracia. Y mi parangón, mi punto de partida son los años 70. Tú recordarás en los años 70 o cuando el presidente López Portillo se lanzó a la candidatura. Era el único candidato. Candidato único. Exacto. Porque la ¿Cómo oposición se no quiso. estilaba en aquel entonces? No, la Exacto. oposición no Así quiso, como no. Exacto. Aunque entraban de relleno, pero había, en esa elección 76, porque de 70 a 76 fue Luis Echeverría, Exacto. dejó a su amigo Claro. López Portillo. Exacto. Y en ese entonces la oposición dijo, no voy. Claro, exacto. Entonces el señor se fue como taxi libre. Exacto. No había oposición, no había democracia, no había debate, y en comparación con lo que tenemos ahora, pues es una evolución, a mi juicio, pues sustancial, ¿no? Desde Ahora- esa óptica, sí. Exacto. Palomita. No, desde esa óptica Sí, no, totalmente. por eso digo, palomita, Exacto. correcto.
Pero no se lo debemos al López Obrador, hay que acotarlo. Ese es un proceso de desarrollo de la democracia paulatino, ¿no? Sí, no vaya a quedar que él es el... No, pero definitivamente no. Pues sí, ya sabes que es el pastor y el Dios en turno, sí. Bueno, hablemos de la cuestión económica, ¿no? Igual, ¿no? México en estos últimos 40 años ha venido despegando despacio, pero constante. La tasa de crecimiento del PIB ha sido del 2% promedio, sí, en los últimos 30-35 años. Se ha sostenido. Uno de los pensadores más emblemáticos hoy en día es Thomas Piketty, que escribe su libro El Capital en el siglo XXI, y él dice que la tasa del 2% ha sido paradigmática porque esa la tuvo los Estados Unidos y llegaron al desarrollo, llegaron a crecer de manera importante. Y México más o menos lo está haciendo. Y hay que decir también que el promedio del crecimiento mundial anda más o menos del 3%, o sea que si nosotros hablamos de una curva de Gauss, más o menos... Estamos en la media, por decirlo así. Aunque un punto porcentual en este concepto es... Sí, pero sí. Vamos a aclarar, no es un crecimiento mediocre, sino es un crecimiento promedio, ¿no? Y al hablar de promedios, estamos hablando de una normalidad, por decirlo así, ¿no? Por supuesto que la tendencia es a compararnos con los grandes, ¿no? A compararnos con los países desarrollados, cosa que no nos conduce a objetividad, porque es como si pusiéramos a pelear a Mike Tyson con mantequilla Nápoles. Exacto, pues no, tienen que ser pesos equilibrados. Sí. Y en todo, para comparar, ¿no? Sí, pero déjeme hacer un punto ahí. Sí. Quien ha caído en esas comparaciones ha sido el propio López Obrador en sus 18 años de periplo cuando buscó la candidatura a la presidencia. 2006, 2012 y 2018, él siempre ponía el parangón de lo enano que está México comparado con otras naciones. Con todo a los gobiernos anteriores. Porque los anteriores gobiernos sería suicidarse. Digamos que en la democracia, pues la tarea de los partidos opositores es siempre desacreditar a quien está en poder, ¿no? De acuerdo. Eso las personas pensantes lo deben pues comprender. Lo deben entender con relativa facilidad. ¿No? Que finalmente, a mi juicio, la política es un juego de lucha libre, ¿no? Claro. Donde venden el golpe, claro, ¿no? Claro. Y es el juego que todos juegan. Claro, por supuesto, ¿no? O el juego que todos jugamos. Empieza la escena, las luchas, los golpes, la gente se enardece, pues, ¿no? Vienen los aplausos y ya... Técnicos contra rudos, claro. En este caso López Obrador es rudo o técnico. Pues históricamente rudo, ¿no? Siguiendo el parangón. Pues, ese es rudo, ¿no? Nos podemos comparar, por ejemplo, con Indonesia, eso sí, en población, en PIB, con Turquía, en población, en PIB, y precisamente yo escribí un artículo, ¿no? Comparando a México con Indonesia y Turquía, porque México forma parte de un grupo que le llaman el MICA, ¿no? Es México, Turquía, Indonesia, está también Corea del Sur y está Australia. Bueno, Corea del Sur y Australia sí se... Ya despegaron. Claro, ya despegaron. No hay posibilidades de compararnos con ellos, pero con el resto sí, con estos dos países. Y bueno, el resultado fue que México en puntos, porque yo comparé PIB, comparé los indicadores, los indicadores, tamaño de la economía, exacto, ¿no? Que por cierto México estaba entre las 15 primeras y ya no está. No, claro, sí, está en el G20, o sea, esa es la economía número 14, 15 mundial. Yo creo que no, pero ya bajó. Pero bueno, no ha salido, pero ya bajó. Me gustaría tocar ese punto. Las economías se miden por el tamaño del PIB y normalmente se toman los dólares en términos nominales,
pero ese no es una medición objetiva. Hay que ver el tipo de cambio en términos de paridad de poder adquisitivo. Y resulta que esta técnica, muy volátil, exactamente, sube y baja. No tanto eso, sino que hay una subvaluación de la moneda, ¿no? Es decir, la moneda vale menos de lo que debería valer. Y al valer menos de lo que debería valer, pues la economía da una apariencia de ser más pequeña de lo que es, ¿no? No sé si han escuchado hablar del índice Big Mac, ¿no? Del precio de la hamburguesa, Así es, que exactamente, equiparado en todo el mundo, ¿no? Que el ideal sería que la hamburguesa costara lo mismo en México que en Estados Unidos, ¿no? Que es igual al peso mexicano con los 20 pesos dólar. Esa es la paridad, o sea, la paridad, digamos que el peso dólar, que está ahora en 20 pesos, ¿no? 20. Sigue subvaluado. Deberíamos dar un promedio de 12 pesos por un dólar, ¿no? O sea, según deberíamos. Exacto. Entonces está subvaluado, ¿no? Cosa que, pues, la apariencia del PIB distorsiona un poco, ¿no? Y el verdadero tamaño de la economía es mucho mayor. Es mucho mayor. Y además, fíjate, de veras qué padre es escuchar a la gente que sabe, porque dudaba de ti, antes de entrar al programa. Entonces, ya lo conoció antes de entrar al programa. Ciertamente, ¿qué es usted? Ciertamente, hay que reconocer que a pesar de todo y contra los augurios de que el peso, es decir, que el dólar se iba a comprar a 30 pesos inmediatamente después que llegara López Obrador, pues eso no ha sucedido. No, y eso es, en ese sentido, también muy buen síntoma. Bueno, fíjate que yo diría, la economía mexicana está más allá de cualquier gobernante, ¿no? Aún sea muy bueno o muy malo, porque es una inercia que traemos de 130 años. millones de mexicanos. Pero amén del control que hay en el Banco de México. No hay la disciplina. Y donde López Obrador ha querido meter manos y sacar los recursos, por fortuna, las leyes, las normas del Banco de México lo impiden, porque ese ha sido el gran salvavidas de México. Sí, la estabilidad macroeconómica, ¿no? La estabilidad macroeconómica. Y ahí quizá podemos entrar al segundo punto. Hablando de esta estabilidad macroeconómica, inflación relativamente baja en comparación con otros países, ahora que aunque ha sido infinitamente más alta en los últimos 40 años, En los últimos 20 años la inflación se disparó como no se había disparado hace 20 años. Vamos a decir, no 40, 20. Haciendo un resumen. En 1988 teníamos 160% de inflación anual, ¿no? El país estaba casi al borde de la quiebra, ¿no? Con Salinas de Gortari se renegocia la deuda y se logra bajar la inflación al 7%, que ya para hacer un dígito era fantástico. Exactamente, ¿sí? ¿No? Viene la crisis de 1995, se dispara exactamente, no me la al 50%, sí. Y luego nuevamente viene el esfuerzo, un esfuerzo de años para lograr la estabilidad monetaria. No, sin olvidar que Clinton nos salvó. Por favor, con ese préstamo extraordinario. Por favor. Sí, que se pagó. ¿No? Aunque el señor dice que soy un ignorante, pero creo que usted está viendo que no. Se utilizó, fue más bien un respaldo, ¿no? Se utilizó era moratoria. Por favor, claro. Sí. Entonces, ya a partir de los 90, nuevamente viene la inflación a un dígito, y durante los primeros años de este siglo, un dígito hasta hace poco, llegamos al objetivo 2%, y ahora obviamente viene una situación internacional que nos contagia, y ahora está la inflación al 7.5%, ¿no? Pero vamos, no ha sido culpa de una mala política económica por parte de los gobiernos. Por lo tanto, el peso mexicano es ahora una de las monedas más líquidas y utilizadas en las finanzas internacionales como triangulación, ¿no? Incluso también como estrategia de inversión en el corto plazo. En este tema de la economía, ¿cómo califica y cómo vislumbra
Dos Bocas, que casualmente hoy se inaugura, o lo inauguraron, pero que inauguraron la área administrativa, no la operación, y donde, de acuerdo a la Universal, dice, en duda rentabilidad de nueva refinería Olmeca. Expertos señalan que el proyecto podría ser pérdida directa para el Estado mexicano, pues ya se habla de costos de construcción superior a los 15,000 millones de pesos. Una. Sí. Dos, el famosísimo Tren Maya, y tres, el aeropuerto. El AIFA. Sí. Usted, desde su análisis y como economista y experto que es, ¿las considera buenas obras? ¿Darán resultado o lo dejamos con el signo de interrogante? Miren, otra vez, volviendo a ejemplos anteriores, ¿no? Digamos, ¿qué hizo la administración de Vicente Fox? Pues hizo... ¿Flotó? La ampliación del aeropuerto de la Ciudad de México, la Terminal 2, ¿no? O la 3. ¿Qué hizo el gobierno de Calderón? Pues no logró... Hizo carreteras, pero en tema de infraestructura, ¿no? En tema de infraestructura. Quizá mucho a vías de comunicación. Vías de comunicación, ¿no? Entonces, en comparación... de Peña Nieto también fue infraestructura. ¿Obra social? Algo de... Todos han tenido obra social, ¿no? Ese es un renglón obligado, además. Es un rubro, ¿no? Sí, incluso claro. la Secretaría de Desarrollo Social. Desarrollo Social. No, ¿no? ahora todo es bienestar. Exacto. ¿No? Entonces, es un rubro obligado. Pero obras emblemáticas, por ejemplo, podríamos decir que a Díaz Ordaz se le puede atribuir el metro de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Que en su momento, no se dimensionó. Pues no, claro, porque la cuestión política lo oscureció, pero fue una obra de infraestructura extraordinaria. Sí. Entonces, hablando de eso, me parece que hay objetividad en que se hayan hecho estas tres obras bien o mal, porque finalmente los resultados se van a ver en los próximos 20, 30 años, no ahora. A mediano y largo plazo. Exactamente, ¿no? En concreto, ¿usted cree que el aeropuerto General Felipe Ángeles sí vaya a despuntar o se quede dentro de unos años en lo que es un elefante blanco? Pues yo considero que con los problemas que se tienen actualmente en el aeropuerto Benito Juárez es obligado, porque ¿no son problemas planeados? Pregunto. Sí, pero vamos, por favor. De lo perdido lo hallado, ¿no? Imagínense una situación de emergencia, ¿no? Donde alguien dice, bueno, pues aquí ya... Pero maestro, a ver, si ya teníamos el aeropuerto, llevaba un 40% de Texcoco. Con una proyección internacional, pero aparte, extraordinaria. Amén de esa proyección, con una inversión multimillonaria, y luego para echarla abajo y cancelar otro pago multimillonario para irnos a este aeropuerto. Pero fíjense, yo creo que esta es la... Son preguntas. Sí, ese es el precio de la democracia, ¿no? Es decir, nosotros o el pueblo del capricho. No, es el pueblo de la demexia, es el precio de la democracia. Alguien, o sea, muy diplomático el maestro. No, pues es extraordinario. Se organizan las elecciones, sale un ganador, ¿y qué quiere decir? Bueno, pues yo te doy la confianza porque creo en tu proyecto, y en 6 años haz lo que tú quieras. Si no me gusta, a los 6 años te cambio. Ese es, si no, pues imagínense pero no se está llevando a 130 millones de mexicanos con un gasto que se fue a la basura, que se fue al fondo del mar, habiendo cientos de miles de necesidades urgentes como es la pobreza y la pobreza extrema. ¿No es un crimen, maestro? ¿Por un capricho? Dicen que la democracia es un régimen muy malo, pero muy cruel. Es el menos malo es el de menos todos, malo, de ¿no? acuerdo. Entonces, imagínense si nos ponemos a quitar a este y a ponerle a otro y luego a otro y este no me gusta. ¿Qué clase de situación nos surge? ¿Qué ha pasado con nuestra democracia? ¿Usted lo está diciendo? Sí, pero no es... yo creo que lo más sensato es que si ganaste las elecciones... No, eso, yo no hay objeción. Y bueno, y si no me gustó, pues entro y lo entonces, reviso. por el hecho de ganar, tienen derecho, valga la redundancia, que destrocen el país. No es...
No, es una consecuencia. Si asumimos, yo creo que la democracia va de la mano con asumir la responsabilidad, Sí, ¿no? sí. Usted se casó con una persona que no le resultó, bueno, pues tiene que Adiós. pagar la cuenta. Pagar las consecuencias. Tiene que pagar Claro. la cuenta, ¿no? Ya las está pagando, ¿eh? No, pero igual, el pueblo de México... Por eso está de deudor en el banco, porque no le casa. Le apuesta a un proyecto y después no le gusta, bueno, esa es la democracia, llega otro y lo corrige, como las reformas. No les gustó la reforma educativa, bueno, llegó este gobierno y la quitó, bueno, no están ¿qué? destrozando, Bueno, ya que entró la educación, no están destrozando. pero ahí está, yo Sí, creo... a ver, yo sí entiendo la claridad con lo que lo estás planteando, Gerardo. O sea, al tener esta oportunidad y esta obligación, hace lo que él crea conveniente. Y será el transcurrir del tiempo el que permita ver lo que quizá hoy muchos adelantamos. Pero ya vemos, Sí. pero las O sea, consecuencias de ese mañana por nos eso, arrastran. nos está arrastrando Nos hoy. van a pagar. Sí. Fíjense lo importante de la reflexión. La responsabilidad no la tiene él por tomar sus decisiones que cree bien o mal que son las correctas, sino el pueblo. Correcto. El pueblo. Correcto. Esto debe conducir a una madurez. Eso que me está diciendo, maestro, de si fue o no acertado, bueno, eso tiene que entrar en la conciencia de los mexicanos para elegir al próximo y decir, no, pues no nos gustó esta persona que echó a perder lo que ya se venía construyendo y queremos otra que reflexione, y así se va construyendo el O país. sea que en el ¿no? 2024 es cuando está la verdadera oportunidad de Exacto. demostrar Ahí viene la calificación. qué tal. Sí, Exactamente. Con algunas salvedades, mi querido Gerardo, porque no es lo mismo. ¿Qué le podemos pedir a una sociedad como la mexicana, en términos generales, tan pobremente educada, tan pésimamente informada, tan apática, tan fiestera, por tradición cultural, con ese cóctel, y que está siendo cooptada a través de programas clientelares? O sea, como que hay una gran desventaja para la sociedad, capitalizada en su momento por el PRI, ahora por don Andrés Manuel López Obrador, pero a lo que quiero llegar es a que hay una condicionante terrible para poder ejercer un juicio crítico, ¿sí? No sé si coincidas, ¿eh? Sí, y creo que a la luz de los resultados políticos se ve que el gobierno el pueblo castiga a gobernantes que no hicieron bien la tarea, y yo creo que por ahí va la democracia. O sea, México, pues veamos nuestra historia, Somos muy jóvenes en la democracia, Sí. ¿no? O sea, venimos de regímenes pues autoritarios. Sí, correcto. Es más, nuestras familias se rigen por el patrón autoritario, pero ya son nuevas generaciones las que están ahora decidiendo, son nuevas generaciones las que están haciendo historia, las que están haciendo el México de hoy, y ellos son distintos. O sea, vamos a reconocer que, por ejemplo, nosotros procedemos de una generación en donde la autoridad en la familia era el padre, y no pocas veces se utilizaba la violencia para tomar decisiones, y esas generaciones, mismo modelo exactamente, sí. esas generaciones coinciden con un PRI autoritario, ¿no? Una estructura hegemónico, exactamente, sí. en donde se nos decía qué hacer, y pues ni modo, ¿no? Ahora no, ahora es distinto, incluso el mismo modelo de familia ha cambiado, ya no son las familias nucleares las que predominan. No, y de ¿no? entrada numerosas. Exactamente. Pero a ver, maestro, en ese otro ejemplo que pone, ¿por qué ayer, de ese México de ayer, de esas familias de ayer, no veíamos la violencia brutal que vemos hoy? No veíamos los crímenes tan espantosos, no veíamos las violaciones, desapariciones, no veíamos la ola de secuestros, Sí. el pago de piso. Sí, claro, sí. Eso es una consecuencia de la globalización, ¿no? Es decir, aquí estamos en un periodo de Aquí estamos en la mañanera de López Obrador.
Estamos en la mañanera de López Obrador. Todo la globalización, el neoliberalismo, por favor. En realidad... ¿Por qué culpar que es la globalización? Porque fue una etapa en donde se abrieron las fronteras, en donde se dio cabida a los grandes negocios, entre otras cosas, los del crimen organizado. Vamos a sincerarnos y ver que México creció o sea, el fenómeno del crimen organizado fue, ya estaba controlado por el PRI, pero a partir del cambio, fíjense. No, estaba desde hace décadas. Incluso podríamos decir... Maestro, a ver, que sí. ese dato lo tengo muy claro y concreto. Hasta Ernesto Zedillo, si había un acuerdo, una regla de oro no escrita, no veíamos lo que vemos hoy. Cuando llega Vicente Fox, casualmente en enero del 2001, que es el primer mes de gobierno, se escapa el Chapo, y ahí empezó, y lo que me he cansado de preguntar, ¿qué se quebró del 2000 para atrás que no veíamos lo que vemos hoy, del 2000 al corte de hoy? Sí, casi se abrió la caja de Pandora, ¿no? Sí. Es decir, en este esquema de la globalización surge, y también hay que decirlo, un mercado muy prolijo en los Estados Unidos de consumo de drogas. Que siempre ha sido el máximo consumidor del mundo. Claro. Por favor. Hay pues un dicho que dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Sí. Todo esto por querer mejorar se empezó a empeorar, ¿no? Es decir, por querer combatir un flagelo, más bien se atizó, sí. Se atizó y surgieron varios grupos criminales. Todos. ¿No? Y resulta que toda la estrategia de seguridad se ha trastocado, convertido en un elemento detonador de la economía criminal. Y fíjense, estoy ahora por publicar un artículo en donde yo relaciono, por ejemplo, las remesas con el crimen organizado. Claro. ¿No? Y es algo muy interesante. Ya lo han tocado algunos analistas, así es. Es algo muy interesante porque... Y fue un número extraordinario, exacto, por el número de remesas, la cantidad. Exacto, o sea, no checa, no checa, cuadra. aunque será el tema de hoy, ¿no? Aunque en los últimos 4 años ha venido incrementando la migración, sí, otra vez, ¿no? Y el monto de las remesas también, sí, históricamente hablando. Claro, exacto. Sí. ¿Cómo se explica uno que se dupliquen? Pero se dupliquen en una etapa en donde en Estados Unidos aparece la crisis de los opioides, ¿no? Es decir, hay una población, creo que en el 2021 fueron 100,000 personas las que murieron por sobredosis de droga, entre otras cosas, productos que producen los grupos criminales en México, como fentanilo, sí, ¿no? Claro. Metanfetamina, todo esto sintético exacto, todos esos laboratorios clandestinos. Y resulta que, por ejemplo, uno compara las remesas y la mayor parte, digamos el 40% de las remesas se concentra en estados en donde el crimen organizado domina, el control absoluto. Michoacán, claro, Jalisco, Guerrero, Estado Oaxaca. de México, Guerrero, Oaxaca, ¿no? Sí. Y Tamaulipas. Y la crisis de los opioides en los Estados Unidos, pues se concentra en lugares en donde se asienta la migración mexicana. Los estados del sur, California, claro, Texas, Nuevo México, sí, ¿no? Entonces hay una correlación, ¿no? Una correlación importante que debemos ser muy cuidadosos porque pues también hay que reconocer que no todos los migrantes pues son criminales, ¿no? Hay muchos, pero sí ha crecido los hechos de que en comunidades de repente levantan casas al estilo... Pero eso siempre ha sido, desde que se fueron, sí, sus dineros llegan y no de hoy, maestro. Ha sido el mejor indicador del progreso para las familias, sí, pero que es como lo demuestran. Pero déjeme, mire, está mandando final, dice, llenan a la periodista Susana Carreño en Puerto Vallarta, Jalisco, una periodista que sufre una agresión más. Le dieron no sé cuántos piquetes, el gobernador Enrique Alfaro dice que ya salió de peligro, otros medios dicen que se encuentra grave. Hace 2 días mataron al periodista número 13 en Tamaulipas y ahora es en
Jalisco, allá en Puerto Vallarta. Perdónalo por esta interrupción. No, porque estamos hablando, por favor, no es que perdón, estamos hablando de la criminalidad, por favor, todo va ligado. Pero estoy hablando que se sacó la lotería. Hay casos en donde los migrantes llegan a sus comunidades, ¿no? Llegan pues con camionetas Lobo, armados modelos. Y además amedrentando al alcalde en turno, al presidente municipal, ¿no? Porque no solamente traen dólares, sino traen armas y traen influencia. Y claro, ha sido también este precio de el lado oscuro de la democracia, podemos decir, ¿no? Porque ¿cómo se gana dinero? ¿Cómo se ganan elecciones en la democracia? Con dinero. ¿Y cómo se obtiene dinero? Bueno, pues entre otras cosas por crimen organizado. Pero bueno, eso es venderle el alma al diablo. Entonces cuando se... ¿López Obrador le vendió el alma al diablo? Pues le pregunto. Yo creo que datos todavía no hay lo suficiente. ¿Seguro? Se presume que sí. Sí, claro. Si no, que se lo pregunten a Ovidio y a la mamá de Chapo Guzmán, por favor. Claro, definitivamente, pero si nos vamos hacia atrás otra vez, ¿quién no? Pero pero no veíamos lo que vemos hoy, maestro. Esa es la gran diferencia, pero en fin, creo que ya tenemos que irnos, Gerardo. Sí, ¿cuándo vienes nuevamente? Pues cuando me invites. Bueno, va. Sí, exacto. ¿Vas a estar aquí todo voy a estar todo el mes de julio, sí. Perfecto. ¿Y de dónde se va? Yo trabajo en Guanajuato. En la Universidad de La Salle. La tierra donde no vale nada, ¿verdad? Exacto, donde la vida no vale nada. Se lo están acabando al pobre Guanajuato. Exacto, sí. Usted ya ha de vivir allá. Claro, sí. Tomo nota. Muy bien. Gerardo, mil gracias como siempre. Al contrario. Y por supuesto que antes de que termine este mes, espero que nos acompañes nuevamente. Sí, antes de que se vaya. ¿Sí? Un gusto, sí. Va. Sí. Gerardo Reyes Guzmán, pues ya usted sabe, especialista, y cómo además el manejo tan equilibrado, tan con otra visión, siempre ayuda, ¿eh? No, por favor. Siempre ayuda. Por favor. Así es de que... Cuando tuvo la razón y cuando no disentimos, pero con bases, no nada más irse con el hígado a hablar por hablar. Gracias, Gerardo. No se vaya. Hijo, Finita, llévate, por favor. A ver si... Por eso, me llamo Gerardo, no me llamo Gerardo. Ya, don Roberto Quintana Roo Prieto, a quien ya lo veo muy acomodadito. No, está que se lo llevan acá de las chamacas, sí, ya acomodadito. Ahorita le vamos a ofrecer una disculpa personal, pero pues ni hablar. O sea, si él no llegó 2 minutos tarde, pero si ya está ¿por qué le exhibe usted? ¿Por qué le gusta exhibir a sus amigos? ¿Estoy diciendo mentiras, mi Robert? No, simple sencillamente le cedió. No, la semana anterior tú llegaste 15 minutos. Por favor. Y anterior 16 minutos. Madre, ahora ya los dos. Jodan ustedes entonces, ya me metió también en su. Vienes aquí junto. Madre, no. De San Manuel. Vamos a cortar mejor y regresamos en 2 minutos, no se vaya. ¿Otra pregunta? Mil imágenes dicen más que 1000 palabras. Mosuc, rumbo al 10º aniversario.